Bienvenidos al tutorial de SQL Server 2012, mi nombre es Manuel Torres y el tema a tratar es creación de una base de datos desde SQL Server 2012. Bien, empezaremos por hacer referencia al caso desarrollado 2.3 que se encuentra en el libro, en el capítulo 2, en la cual se desea implementar una base de datos llamada agencia CD3 en la carpeta e-sistema agencia con la configuración del archivo de datos, el archivo secundario y el archivo de transacciones. Podrá leerlo en ese capítulo. Empezaremos ingresando a SQL Server. La versión 2012 tiene el acceso a través del SQL Manager Studio, o podríamos seleccionar en su carpeta SQL Server 2012 y con la misma con el mismo icono SQL Server Manager Studio. Antes de comenzar con el script de la creación de la base de datos, se pide configurar el acceso hacia el servidor con algunas configuraciones que se desarrolló al inicio de la instalación de la aplicación SQL Server 2012. En este caso, el nombre del servidor es el nombre de mi computadora, puesto que no estoy conectado en una red. Entonces tendría yo tres posibilidades. Una de ellas es colocar simplemente un punto que representa el mismo nombre de la máquina al nombre de la computadora, que lo podría buscar aquí donde dice Browse. Seleccionamos database, seleccionamos el nombre de la máquina y le decimos OK. Y ahí estaría ya seleccionado el nombre del servidor. En el caso de la autenticación se seleccionan, se presentan dos autenticaciones, la de Windows y la de SQL Server. En el caso del SQL Server presenta una clave para el acceso y un login, mientras que en el de Windows es un acceso directo hacia el servidor. Por lo tanto, vamos a seleccionar esta opción. Ahora se preguntará cuándo configuró esto. Esto fue configurado en la instalación del SQL Server. Una vez dentro, vamos a ampliar lo que son las bases de datos y verificamos que la base de datos agencia CD3, como se presenta en el caso, no se encuentre configurada, ni instalada, ni creada. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo query. Ya se había comentado en el libro que no se va a desarrollar en base a clics ni clic derecho, sino esta vez se va a desarrollar en base a scripts que van a implementar la base de datos. Como primer paso, nótense que dentro del script yo puedo comenzar a tipear, y ese tipeo justamente se trata el script de Transact SQL Server. En este caso el primer paso es verificar la creación, verificar si la base de datos, verificar que la base de datos agencia CD3 no exista. En el caso de su existencia tendría que eliminarlo, puesto que me pide en el caso crear la base de datos con este nombre, o se queda a determinación del usuario. En este caso lo voy a verificar y lo voy a eliminar. Voy a colocar la instrucción if, lo voy a hacer en mayúsculas para poder diferenciarlo. dbID es una función que permite determinar si la base de datos a la cual voy a hacer referencia existe. En este caso es agencia CD3. Le voy a colocar is not null, indicando de que sí existe. Lo voy a eliminar con la instrucción drop database y el nombre de la base de datos, en este caso agencia CD3. Bien, pasado por esta instrucción, lo voy a terminar colocando Go. Ese fue el primer paso, la verificación de la agencia. No tendría necesidad de escribir o implementar el else del if para verificar que si no existía, puesto que si no existía vamos a tener que crear la base de datos, pero si existe vamos a tener que eliminarlo para no incomodar al código que viene a continuación. En el paso número 2 voy a implementar la creación. Aquí viene la implementación de la creación de la base de datos. Bien, antes de comenzar la creación de la base de datos agencia CD3, voy a ir a la unidad de mi disco
y voy a crear una carpeta dentro de la unidad E llamada agencia CD3. Entonces voy a colocar ese nombre, agencia CD3, que va a ser el lugar donde vamos a depositar la base de datos. En este caso, como notarán, no está llena, está vacía, puesto que recién lo estamos creando. Bien, entonces comencemos con la implementación. Para la implementación utilizamos la instrucción DML, create database. El nombre, en este caso se sugirió agencia CD3. Seguidamente implementamos la creación del archivo primario, puesto que si lo ejecutamos hasta aquí estaríamos creando una base de datos en forma estándar. Voy a colocar la cláusula onPrimary, abro un paréntesis abierto y cerrado, y dentro de ella hago la definición del nombre lógico del archivo de base de datos, el nombre físico con el que se va a reconocer en el sistema operativo, qué tamaño tiene, el tamaño inicial, cuál va a ser su máximo tamaño de la base de datos, y finalmente cuál va a ser su tasa de crecimiento, falta una W, la tasa de crecimiento del archivo. En este caso esa sería la definición. Bien, le ponemos los nombres. En el caso del nombre le voy a colocar el mismo nombre de la base, entonces agencia CD3, con unas iniciales finales, o sea, con unos términos, elementos finales, para que sea reconocido y no se confundan con los demás archivos, y le voy a poner PRI de primario. El nombre del archivo está en la unidad E, llamada agencia CD3. Agencia CD3, el archivo se va a llamar también agencia CD3.mdf. Las extensiones para los archivos de base de datos son tres: el MDF para el primario, el NDF para el secundario y el LDF para lo que es el archivo de transacciones. Por lo tanto, si estamos en la cláusula onPrimary, tenemos que colocar MDF. El tamaño inicial, según el caso, es de 10 megas, 10 megabytes, 10 megas. El máximo tamaño es de 40 megabytes, mientras que la tasa de crecimiento es de 5 megas. Entonces en este caso lo voy a dejar con 5 megabytes, y esa sería la definición del primario. Ahora voy a definir el secundario. En el caso del secundario simplemente se coloca una coma y comienza usted con la implementación del secundario sin colocar ninguna cláusula especial. La implementación del secundario es lo mismo, la única diferencia es que no se va a llamar PRI, se puede llamar SEC de secundario, y en el caso del MDF estaríamos hablando del NDF, en la misma carpeta que se referenció a la primaria. En este caso las capacidades de su tamaño, en el caso de la secundaria, es de 5 megas, 30 para el máximo tamaño, y una tasa de crecimiento del 5%, no de 5 megas, por lo tanto lo colocamos de esta manera, 5%. Para definir lo que es el archivo de transacciones se coloca la cláusula logon, y de igual manera se coloca la implementación que se hizo en cualquiera de los términos. En este caso ya no le voy a poner sec, sino más bien log, y la extensión no es NDF sino LDF. La capacidad de este archivo es distinto, en este caso es de 4 megas, su máximo es de 12, de 20 megas, ¿listo? Y una tasa de crecimiento esta vez del 10%. Las capacidades lo define el usuario, por lo tanto es usted el que define finalmente cuál es la capacidad de cada uno de estos archivos. Bien, para ejecutar el script va a tener que seleccionar desde el primer paso, que fue la verificación, hasta el segundo paso, que fue ya la implementación de la base. Vamos a ver cuántos errores presenta. En este caso, para ejecutar se selecciona la opción Execute o F5 del editor de SQL Server. Bien, veamos.
El resultado es el comando ha sido completado satisfactoriamente. Eso quiere decir que los archivos se han construido en el orden en que se han especificado. Primero la primaria, la secundaria y el archivo de transacciones con las extensiones que se han definido. Veamos ahora qué sucedió en la carpeta que habíamos dejado nosotros, agencia CD3. Como notarán, los tres archivos han sido creados correctamente. La diferencia entre ellos, porque los nombres son idénticos, es el tipo. En este caso el mismo Windows ya reconoce a cada uno de los tipos. Para el caso del CD3, Transaction Log File indica de que es el archivo de transacciones, mientras que el primary es el archivo de primaria y el secundario es el siguiente archivo. Las capacidades fueron definidas en la misma implementación, por lo tanto Windows va a tener que simplemente obedecer. Observe que el 4 megas fue definido en el log y es correcto. El 10 megas fue definido en el primario, que aquí está, y en el caso del secundario fueron 5 megas su definición. Ahora aparecen en forma de K porque el sistema operativo así lo visualiza, pero es la misma representación, solamente convertido pues el archivo, ¿no? Bien, vamos a verificar si todo es correcto. Para eso voy a colocar el paso número 3, que no tiene nada que ver con la implementación de la base de datos, es simplemente la verificación. Para verificar que la base de datos tenga sus archivos, porque físicamente, bueno, en el archivo, en la carpeta lo hemos visualizado, pero ahora queremos ver que SQL Server nos muestre cuáles han sido las capacidades con la cual ha sido creada la base de datos. Verificación de la base de datos agencia CD3. Bien, para verificar se coloca el procedimiento almacenado spglDB y el nombre de la base de datos, en este caso se llama agencia CD3. Bueno, se puede ejecutar directamente o acompañado de la instrucción Go. Cuando visualizamos los archivos vamos a notar que en primer lugar nos muestra el archivo completo, compacto de la base de datos, en este caso agencia CD3 de 20 megas y todas las capacidades que se implementó, y a la vez nos muestra los tres archivos que componen a la base de datos en los lugares especificados donde se implementó. Aparte nos muestra pues todas las opciones que fueron implementadas en la creación. Con esto estamos comprobando que la base de datos agencia CD3 ha sido construida y que se podrán implementar consultas, procedimientos, triggers dentro de esta base de datos. En el cuarto paso, y para finalizar, en el cuarto tendríamos que colocar cómo se activa esta base de datos. Activar la base de datos agencia CD3. Para la activación se tiene que colocar la instrucción use y colocar el nombre de la base de datos en mención. Bueno, eso es todo. Vamos a verificar si es correcto. Para saber que todo ha sido correcto, aquí hay un mensaje de comando completado correctamente, pero en la parte superior aparece agencia CD3 y ya no aparece master como hasta el punto número 3 aparecía. En este caso ya estamos listos para el uso de la base de datos agencia CD3. Como notarán, en el explorador de objetos no aparece todavía la agencia CD3, puesto que no se ha actualizado esta ventana y se ha quedado estática. Por lo tanto, dentro de database podemos colocar refresh y aparece ya la base de datos agencia CD3 con todas las opciones que podremos ir configurando a lo largo de los capítulos. Bien, eso es todo con respecto a la creación de la base de datos en SQL Server 2012.